200 kilos. Me encontraba esperando a mis pasajeros en el punto de salida habitual en Madrid. Era primavera, a las 6 de la tarde los termómetros marcaban unos 16 grados. Contrastando con el resto de transeúntes vi llegar a mi primer pasajero. Darwin era un uruguayo de medidas desproporcionadas que vestía camiseta de manga corta, pantalón corto y zapatillas deportivas. Se le veía como impasible e inmune al viento y al frío. Seguramente no llegaba a 1,70 metros de altura, pero su corpulencia lo hacía parecer gigante entre la multitud. Una masa sin definición que andaba con dificultad mientras el resto de peatones lo esquivaba o le dejaba paso bajándose de la acera. Su cabeza parecía brotar del torso sin aparente necesidad de cuello. Una gran papada y una quijada prominente emergían directamente del cuello de su camiseta talla XXXL. La distancia entre sus hombros equivaldría a la de dos hombres adultos de complexión media. La grasa de sus brazos parecía desparramarse hacia el suelo desdibujando codos y antebrazos. Las manos parecían guantes de plástico hinchados como unos globos. Estas estaban formadas por unos cortos dedos unidos a unas palmas casi esféricas que finalizaban en unas estrechas muñecas. Su grasa abdominal frontal formaba una gran barriga que sobrepasaba por encima de la hebilla del cinturón y llegando casi a las rodillas. Por sus costados casi no se podía ver el cinturón que ascendía diagonalmente hacia su zona lumbar, tapado en gran medida por los michelines que se descolgaban por encima. Bajo su gran espalda se anclaba el tenso cinturón que a duras penas sostenía el pantalón por encima de su voluminoso trasero. Sus piernas eran como dos columnas arqueadas, sus poderosos gemelos y rodillas que sostenían una gran carga estaban envueltos en grandes venas y varices. Sus pies rebosaban de sus zapatillas, las llevaba desatadas y en su pie derecho el talón sobresalía fuera del calzado, había plegado la parte posterior de la zapatilla hacia adentro y la iba pisando, como cuando improvisas unas zapatillas de ir por casa con unas deportivas para no pisar el suelo frío en invierno. Más tarde me contó que se había torcido el tobillo y por eso lo llevaba así, aunque no pude distinguir ninguna hinchazón más allá de lo evidente. Poco después llegó el otro pasajero, Eduardo, de origen mexicano, luciendo en su cabeza una gorra de Los Ángeles Lakers, el equipo de básquet de la NBA. Era un chico bajito y delgado que llevaba en la mano izquierda una pieza de recambio de aproximadamente 1 metro de longitud. Nos dijo que era parte del salpicadero de un golf de los 90'S. Como era de esperar me llamó la atención y tuve que preguntar, no me había avisado de las proporciones de ese bulto. Eduardo había aprovechado que venía a entregar su currículum a varios talleres de Madrid, para contactar con un anunciante de Wallapop que vendía esa pieza. Le pareció que estaba en buen estado y la quería reemplazar por la de su coche. Incluirla entre el equipaje no fue ningún problema. Darwin llevaba una mochila pequeña y él no llevaba equipaje. Nuestro tercer y último ocupante era Juan, un chico de pelo moreno y rizado de complexión normal, que en contraste con Darwin vestía muy abrigado con una chaqueta negra de cuerpo entero y que cargaba una mochila grande de trekking del Decathlon. Con el grupo completo cargamos el equipaje en el maletero y emprendimos la marcha. Eduardo y Juan se sentaron atrás y Darwin se sentó directamente en el asiento del copiloto. Tras asegurar el equipaje entre el último y nada más sentarme noté lo sorpresivamente bajo que iba el coche. Al mirar hacia el asiento del copiloto caía en la cuenta, nunca había llevado a nadie tan grande. Daba la impresión de que Darwin no cogía en el asiento, su brazo izquierdo prácticamente estaba invadiendo mi lado. Al sentarse la grasa de su torso y abdomen se había distribuido de forma que casi no me quedaba espacio para quitar el freno de mano y cambiar de marcha. En ese momento di gracias de que la camiseta de Darwin siguiese conteniendo la mayor parte de su barriga, disimuladamente y pidiendo perdón. La empujé haciéndome espacio para acceder a quitar el freno de mano y así poder maniobrar para abandonar el aparcamiento. Apenas unos metros después de emprender la marcha, Darwin se reacomodó como pudo, provocando un zarandeo en el vehículo mientras yo lo conducía luchando por compensar el desplazamiento lateral que provocó. Sus gruesas piernas siguieron tocando en la guantera y los laterales del salpicadero. Al reacomodarse temí que arrancara la abrazadera situada sobre la puerta de la que se había agarrado para izar su peso. Durante el viaje descubrí, tras muchos años conduciendo, que un peso distribuido de forma tan descompensada podía llegar a alterar el comportamiento del vehículo. En las curvas se notaba una variación en el agarre y la trazada que recorría el coche era muy distinta a lo habitual con otros pasajeros. Por ello la conducción en este viaje fue más agotadora de lo normal y me mantuvo en tensión todo el camino. Tras esos percances iniciales, como siempre hablamos un poco de nosotros para conocernos e intentar conectar para mantenernos entretenidos durante el trayecto. Juan comentaba que lo habían cogido en una entrevista para trabajar en una imprenta, había hecho varios ciclos formativos de grado superior y al final se iba a dedicar a la impresión y maquetación. Eduardo estaba buscando trabajo, era mecánico de automoción y parecía que no conseguía encontrar nada por Valencia, estaba probando suerte en Madrid. Él,
Al igual que Juan, había madrugado mucho para llegar a la entrevista y ya iba avisando de que se iba a dormir en breve. Y así fue, no habían pasado ni 40 minutos de viaje y tanto Juan como Eduardo habían caído presos del sueño de Morfeo, dejándonos a Darwin y mí hablando sin parar. También he de decir que Darwin era uno de esos pasajeros que hablan por los codos y de todo, había logrado agotar a su audiencia tratando temas tan interesantes como, ¿dónde comprar el pollo más barato en Madrid? O que él era tan bueno como cocinero que si dejaba de trabajar en un bar quebraba en una semana. Pero era un hombre curtido, creo que rondaba los 40, había viajado por muchos países ejerciendo de cocinero, recolector de fruta y soldado del ejército panameño. Y de sus experiencias salieron tantas historias emocionantes sobre el mundo culinario y la compra de carne barata que no solo agotó a nuestros compañeros de viaje hasta dormirlos, sino que a mí me empezó a dar sueño con casi 3 horas de trayecto restantes. Intrigado le pregunté por su etapa en el ejército, sobre todo quería saber cuándo fue soldado, porque ahora no es que tuviera una forma física como para invadir un país con una mochila de 50 kilos a sus espaldas. Me contó que fue muchos años atrás, tenía poco más de 20 años y no había cogido todavía tanto peso, pero se mostró maravillado por el ejército americano cuando compartieron maniobras juntos. Sin incidir casi nada en temas bélicos, entrenamientos, maniobras o despliegue en combate, Darwin empezó a comentar sobre la abundancia de las comidas en los barracones de los americanos. Según él no había límite a la hora de llenar las bandejas en los comedores comunes y que en cualquier momento podían pasar a coger refrescos, helados y embutido. El único requisito era no sacar los suministros del cuartel, para evitar que los militares trafiquen con comida y material militar. Creo que ahí fue cuando empezó a convertirse en la enorme persona que era ahora. Además me contó que las raciones secas muy habituales cuando se hacen maniobras o cuando se destina a los soldados a zonas de combate, tienen una apariencia poco apetecible, pero que en realidad no estaban tan mal. Se parecían a las barritas energéticas en textura aunque menos azucaradas. Añadió que hay otros tipos de raciones más parecidas a latas de conserva que aunque seguían sin ser demasiado apetecibles, podían tener platos preparados de carne y arroz, junto a varios sistemas para calentarlos mediante reacciones químicas. Como dato curioso también me habló de las pastillas potabilizadoras, que son empleadas para hacer potable varios litros de agua de salubridad cuestionable y proveniente directamente de la naturaleza. Aunque yo ya las conocía, tengo un amigo en el ejército español que ya me habló maravillado de toda esta tecnología militar. Poco antes de realizar la parada me fijé en que Darwin llevaba en el brazo derecho un algodón ensangrentado pegado con esparadrapo, como si viniese de hacerse una analítica o de donar de sangre. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es que llevas un algodón en el brazo? ¿Vienes de donar sangre o algo? Pregunté interesado al ver el algodón impregnado en sangre seca. Signo de interrogación abierta. ¿Esto? Darwin señaló el algodón. No, es que he venido y me han hecho unos análisis y unas pruebas, contestó quitándole importancia. Signo de interrogación abierta. ¿Te pasa algo o es rutinario? Mostré interés por mi gran pasajero, pero me imaginaba que podría ser algo relacionado con su peso. Pues es que me llamaron del Hospital La Paz para entrar en un estudio sobre insuficiencia cardíaca y he venido por eso. Signo de interrogación abierta. ¿Tiene algo que ver con lo grande que eres? Realmente me preocupaba su estado aunque pareciera estar inmiscuyéndome mucho en su vida. Había vivido casos similares entre mis amigos, aunque no tan extremos. Sí, por supuesto, aunque estoy bastante bien, otros pacientes les tienen que poner unos muelles, unos stents para ensanchar las arterias obstruidas. Bueno, bastante bien, lo veo muy optimista, Darwin. Tienes un sobrepeso importante. Sí, me gusta comer, jaja. Rió quitándole importancia al asunto. Pero estarás haciendo alguna dieta o te habrán mandado a hacer dieta, ¿no? Le mostré interés para que no se sintiera ofendido aunque parecía muy risueño y no pintaba que se lo fuese a tomar mal. Claro que hago dieta, pero no me funciona, yo me hago las dietas, jaja, contestó riendo y contorsionándose mientras el coche se zarandeaba. Ya veo, seguro que haces 2 dietas a la vez porque con una te quedas con hambre. Solté un chiste para liberar la tensión del tema y Darwin se rió tan fuerte que despertó a los pasajeros de atrás. Hicimos una parada poco después, como siempre a mitad de camino y tras poco más de 10 minutos continuamos la marcha. Me compré un bote de Aquarius de limón y le pegué un sorbo mientras volví al coche para continuar con el viaje. Subí el primero al coche, dejé el Aquarius en un pequeño posavasos situado junto al freno de mano, coloqué las llaves, quité el freno de mano y arranqué mientras el resto de pasajeros subían. Darwin entró y la amortiguación respondió con un crujido por el repentino cambio de tensión al sentarse. Esta vez su camiseta no fue capaz de seguir conteniendo sus michelines y se desparramaron sobre mi freno de mano y sobre mi bote de Aquarius. Ahí fue cuando supe que lo había perdido,
que no me iba a poder acabar el bote de Aquarius. El tamaño de Darwin me condenó a volver el resto de viaje con la boca seca y con la decepción de haber malgastado el dinero en esa cara área de servicio. Juan no parecía querer dormir más, había hablado un poco desde que volvimos al coche y se había puesto a atender las redes sociales en el móvil. Darwin siguió hablando de cualquier cosa, la verdad es que me estaba empezando a cansar y desconectaba de vez en cuando, tampoco pasaba nada si le perdía el hilo, él enlazaba sus propias historias, se retroalimentaba. Tenía una voz potente que retumbaba en todo el habitáculo, por lo que mantener con él más de 3 horas de conversación sobre algunos temas de poco interés era agotador. Poseía esa habilidad de intervenir en una conversación sobre cualquier temática y ramificarla hacia otra en la que se sintiese cómodo, o en la que tuviese experiencias de las que hablar. De hecho creo que este fue el motivo por el que Juan desistió de seguir en la conversación y se refugió en su móvil cuando le cambió de tema varias veces seguidas. Eduardo volvió a quedarse dormido y al rato, mientras Darwin seguía hablando prácticamente solo, empezó a roncar como nunca antes había escuchado a nadie. El sonido gutural que emitía sonaba forzado pero intenso, me recordaba al motor de un tractor, no parecía que alguien tan delgado pudiese producir tanto ruido. Miré por el retrovisor interior y pude ver una escena grotescamente absurda, en la que la visera girada hacia atrás de su gorra se había quedado enganchada entre el asiento y el reposacabezas, a la par que su cuerpo se había vencido hacia adelante sostenido por el cinturón de seguridad. La gorra sostenía su cabeza mientras su cuello estaba en tensión, diría que casi con riesgo de romperse, mientras que su tráquea estaba retorcida y comprimida presionando su nuez que amenazaba con explotar como un enorme grano de pus. Su respiración parecía requerir un esfuerzo titánico por parte de sus pulmones y esta resistencia producía un atronador ruido. Todos guardamos silencio y lo miramos alrededor de un minuto, contemplando cada respiración. No sabíamos si se estaba ahogando. Debatimos si despertarlo o dejarlo hasta que se le pasara. La decisión se hizo difícil, ya que los ronquidos aumentaban y nos entró un ataque de risa al verlo luchar por cada bocanada de aire. Finalmente, tras un par de minutos riendo sin que Eduardo despertara, Juan con suavidad tiró de él hacia el respaldo del asiento, la gorra se soltó, su tráquea se liberó y pareció seguir durmiendo sin problemas. Los ronquidos cesaron y Darwin pudo seguir hablando sobre sus experiencias. Aprovechó para incluir una anécdota sobre los ronquidos en los barracones de los soldados panameños y otros temas de poco interés. Siguió así durante el resto del recorrido. Y una hora después, tras mucho hablar y roncar, llegamos sanos y salvos a Valencia, con demasiadas historias que procesar por parte de Darwin. Aunque algunas de ellas fueron muy instructivas, otras digamos que no hicimos mucho esfuerzo en recordarlas. Aún así, Darwin era una gran persona más allá de lo evidente a simple vista, hablador, pero sin llegar al nivel abrumador de otros pasajeros.